Así que esta semana vamos a hablar un poco sobre la historia de las formas de los cascos y lo que hacen. Ahora, este es un tema que básicamente tiene dos enfoques. O es increíblemente complejo o es una introducción y guía bastante básica. Como no vamos a publicar algo así como un curso de grado de bolsillo de 84 horas sobre el diseño de cascos de barcos mercantes y de guerra, sorprendentemente, vamos a irnos por el enfoque de historia y guía básica. Así que vamos a entrar en eso. Lo que vamos a hacer primero es examinar los 4 problemas principales que tienes que tomar en cuenta cuando intentas decidir qué tipo de forma de casco vas a usar para tu barco. Después de establecer los parámetros básicos y sus posibles variaciones, luego vamos a ver una serie de elementos individuales que quizás podrían afectar tu elección de casco a lo largo de la historia, y algunos otros que podrían afectar tu elección en puntos específicos de la historia, y cómo la gente históricamente ha descubierto cómo equilibrar estas cosas entre sí. Así que las 4 cosas básicas, que son consideraciones casi universales, son la velocidad, la estabilidad, el volumen y el calado. La velocidad. Obviamente en los buques de guerra generalmente es bastante importante, pero en ciertas circunstancias podría no ser tan importante. Y por supuesto puede haber muchos factores que influyen en cómo logras la velocidad que has decidido alcanzar. Podrían ser remos, podrían ser velas, podrían ser hélices, podrían ser ruedas de paletas, podría ser cualquier cantidad de cosas. Pero, en términos generales, cuando se trata de velocidad y de la selección de la forma del casco, por lo general, un casco más largo y delgado es mejor para la velocidad en comparación con un casco más corto y ancho. Esto es porque para un barco tienes que avanzar a través del agua y el agua es un fluido. Excepto que, a diferencia del aire, para la mayoría de los propósitos de la ingeniería marina, el agua es un fluido que se puede tratar como prácticamente incompresible. El aire, por otro lado, puede comprimirse, y eso significa que tienes que quitar el agua de tu camino para poder avanzar, prácticamente al instante. Si luego consideras un barco desde una perspectiva de proa, notarás que el área de sección transversal total del barco parece ser un poco más pequeña que si lo miras desde una vista lateral. Y por lo tanto, como tienes que ejercer la fuerza de tu propulsión sobre una superficie más pequeña, hay menos resistencia del agua. No en términos de menos resistencia por metro cuadrado o por pie cuadrado, sino simplemente hay menos metros cuadrados o pies cuadrados de agua por los que tienes que empujar. Sí, por otro lado, tu barco es muy ancho, entonces obviamente estás empujando o atravesando considerablemente más agua, y por lo tanto habrá mucha más resistencia a tu avance. Ahora, por supuesto, hay que mencionar que porque estás operando en un entorno 3D bajo el agua. Esto incluye el calado, una de las 4 principales preocupaciones, pero específicamente con respecto a la velocidad, normalmente tiene poco sentido diseñar un casco muy estrecho, si eso significa que tu calado será mucho más profundo. Porque eso significa que, en general, probablemente seguirás teniendo una superficie bastante grande orientada en la dirección de tu movimiento. Cuando se trata de velocidad, la forma de tu proa y hasta cierto punto, la forma de tu popa también son factores importantes. Pero hablaremos de los detalles de eso un poco más adelante. Por ahora, debe ser claro que una proa Roma, en la mayoría de los casos, una proa Roma, probablemente algo redondeada, es menos adecuada para operaciones a alta velocidad que las proas de perfil relativamente afilado. Son más comunes en barcos de los siglos XX y XX, XXI e incluso en muchos del XIX. Uno de los factores clave en el diseño del casco y la velocidad es que se requiere mucha potencia para mover un barco en el agua. El agua es una sustancia bastante densa y mientras más rápido vayas, más potencia necesitas, y no es una relación lineal. De hecho, la cantidad de potencia que necesitas para mover un barco solo unos cuantos nudos más rápido que la velocidad que pueden alcanzar el resto de tus barcos puede ser considerablemente mayor. Y esto aumenta si vas más rápido. Así que, por ejemplo, si tienes un barco que es capaz de alcanzar 14 nudos y quieres uno que pueda alcanzar 16 o 18 nudos, puedes lograrlo aumentando razonablemente la potencia si tu barco tiene un desplazamiento similar. Por otro lado, si tienes un barco que puede alcanzar 28 nudos y quieres que se mueva apenas por encima de 30 nudos, bueno, estás yendo considerablemente más rápido. Para empezar, pero el aumento comparativo en la potencia es significativamente mayor.
Ahora, hay todo tipo de razones de hidrodinámica que gobiernan eso. Pero esta es una discusión sobre el diseño del casco que sí afecta o es afectado por la hidrodinámica, pero no es específicamente sobre hidrodinámica. Así que basta con decir que ese es el caso. Otra ventaja de un casco largo y delgado es que al buscar velocidad aprovechas toda la potencia. La parte larga te da mucho espacio dentro de la embarcación para poner mucha maquinaria y así obtener esa potencia. O si es una embarcación a vela para instalar varios mástiles o si es a remo para poner varios remos. Sin embargo, hay varios compromisos respecto a la forma del casco y la velocidad, si deseas alta velocidad. Uno de ellos es que mientras más fino sea tu proa y por lo tanto más puedas, si así lo deseas, cortar el agua, menos flotante será tu proa. Eso puede afectar la navegabilidad, tema que trataremos más adelante. Tampoco quieres que tu proa se ensanche demasiado rápido, lo que significa que una parte considerable de tu casco va a ser relativamente angosta, lo que va a limitar lo que puedes hacer con él. En ejemplos del siglo XX, podrías ver algo como la clase Pensacola, siendo cruceros. Necesitaban moverse a alta velocidad, pero la proa era lo suficientemente fina, y esa fineza se extendía lo suficientemente hacia atrás, que cuando llegaba a la posición de la primera torreta de cañón, el casco no era lo suficientemente ancho físicamente como para que cupiera una torreta triple y su barbeta sin hacer algunos compromisos de diseño bastante importantes. Terminaste con torretas dobles y una triple en posición superfitting. A popa, cuando había más volumen de casco para insertar la torreta triple y su barbeta más ancha. La velocidad en una forma de casco también requiere una forma de casco mucho más equilibrada y afinada. Mientras que algo como una sección de lastre ligeramente mal colocada o alguna carga ubicada en una sección inoportuna del barco podría comprometer la hidrodinámica del casco en cualquier barco, hasta el punto de afectar la velocidad máxima general del barco. Si estás en un carguero y solo esperas, digamos, estar navegando en 1916 a 8 o 10 nudos, bueno, si has comprometido tu peso hasta el punto de perder un 10% de tu velocidad, así que estás viajando a, digamos, 9 nudos en lugar de 10 nudos, no es exactamente el fin del mundo. Mientras que si vas a motor a 30 nudos y tu carga distribuida y lastre han comprometido tu velocidad, bueno, lo más probable es que el efecto en tu velocidad sea considerablemente mayor que el mismo tipo de efecto en un carguero, por la mayor necesidad de potencia y el incremento de resistencia en el agua, entre otros factores interesantes. Pero incluso si es solo la misma proporción, lo cual sería increíblemente generoso y afortunado para ti. Una pérdida del 10% de velocidad a 30 nudos es una pérdida de 3 nudos de velocidad, lo que ahora significa que estás bajando a 27 nudos. Lo que significa que, por ejemplo, si estás viendo un acorazado de tratado contra tu acorazado que realmente no cumple del todo con el tratado, pero lo cargas mal, ahora has gastado todo ese peso extra y toda esa potencia extra para nada, porque el acorazado de tratado, mientras siga bien equilibrado, ahora es mucho más rápido que tú. Otra de las concesiones que haces con un casco diseñado para la velocidad es que, porque tiendes a ser muy largo, pero relativamente angosto, puede tener algunos efectos bastante negativos en uno de los otros 3 factores principales restantes: la estabilidad. Ahora, la estabilidad podría parecer algo relativamente obvio. Un barco estable se mantiene erguido, y generalmente a la mayoría de las personas en los barcos les gusta mantenerse erguidos. Porque si no lo haces, la alternativa es volcarse, lo cual suele ser bastante fatal. Pero hay algunos factores que pueden influir en exactamente cuán estable quieres que sea tu barco. Por un lado, si quieres tener cualquier tipo de plataforma que esté mucho por encima del nivel del agua, vas a estar comprometiendo la estabilidad. Pero muy pocas armadas salen realmente con lo que sería, en efecto, una balsa fuertemente armada. Incluso los monitores estadounidenses de la Guerra Civil Americana, que, para ser justos, probablemente son los que más se acercan a ser descritos como balsas fuertemente armadas, aún tenían casas de cañones o torretas que sobresalían considerablemente por encima del agua, elevando ahora el casco del barco bastante por encima del agua. Eso también ayuda con la estabilidad en el mar, tema que trataremos después. Pero, para fines de estabilidad, tienes que aceptar que tu barco va a tener cierto grado de inestabilidad. La pregunta es simplemente qué grado vas a aceptar.
Todos y cada uno de los barcos que se han construido tienen un punto de no retorno, y esto es básicamente si inclinas el barco a cierto ángulo, en algún momento llegarás a un ángulo determinado. En ese momento, el barco tenderá a seguir volteándose de lado en lugar de regresar a su posición vertical. Y una vez que pasa ese punto, en casi cualquier caso, ya te estás hundiendo. Esto implica tres conceptos bastante clave y a veces pueden parecer un poco contraintuitivos, pero espero poder explicarlos de una manera que todos entiendan. Estos tres conceptos son el centro de gravedad, el centro de flotación y la altura metacéntrica. El centro de gravedad es el punto dentro del barco, idealmente, alrededor del cual el barco girará cuando se ejerzan fuerzas sobre él, que provocan eso, como el viento o las olas. Mientras que el centro de gravedad representa el punto central alrededor del cual se basa toda la masa del barco. El centro de flotación es el centro de masa del volumen de agua desplazado por el barco. Y así, por lo tanto, en una condición normal, el centro de flotación estará por debajo del centro de gravedad. Ahora, esto es importante porque el hecho de que ambos sean independientes entre sí significa que si un barco se inclina, puedes ver. El centro de flotación se desalineará con el centro de gravedad y si se desalinean demasiado, puedes terminar con un caso en el que la masa del barco tira hacia abajo a través del centro de gravedad, mientras que la flotación del barco empuja hacia arriba a través del centro de flotación. Y si están lo suficientemente separados lateralmente, el barco seguirá volcando y entonces terminas con el barco al revés. Esto, por supuesto, dejando de lado todo lo demás que sucedería durante un vuelco, con cosas como el agua que podría entrar por agujeros causados por daños, ojos de buey, escotillas de cubierta y similares. Solo estamos asumiendo que el barco en sí, relativamente hablando, es autosuficiente y está sellado. Ahora, si trazas una línea vertical desde donde está el centro de flotación hacia arriba y trazas una línea que es vertical, a través del barco, pasando por el centro de gravedad, si el barco está completamente estable y nivelado, estas líneas deberían coincidir. Sin embargo, cuando el barco se inclina, la línea que pasa por el centro de gravedad obviamente ahora se inclinará porque todo el barco se está inclinando. La línea del centro de flotación permanece vertical y el punto donde se cruzan ambas líneas se llama altura metacéntrica. Estas dos líneas forman dos lados de un triángulo rectángulo. Y si regresas al centro de gravedad y dibujas una línea horizontal hasta que intersecte esa línea desde el centro de flotación, formas un triángulo rectángulo y esa última distancia que dibujaste se conoce como el brazo de adrizamiento. No es writing de escribir en papel, sino de volver la embarcación a posición vertical. Ahora tienes cualquier fuerza que actúe sobre la masa del barco y cause que se escore. Presionas hacia abajo y la fuerza de flotabilidad del barco empuja hacia arriba en la misma distancia. Esto funciona como una palanca. La pregunta entonces es, ¿en qué punto la flotabilidad restante del barco que empuja hacia arriba se vuelve igual a la cantidad de fuerza que empuja hacia abajo a través de la masa del barco? Una vez que eso es igual, has alcanzado tu punto de estabilidad. Una vez que la cantidad de masa que empuja hacia abajo a través de esa palanca es mayor que la cantidad de flotabilidad que empuja hacia arriba a través de esa palanca, ahora continuarás volcando, y obviamente eso puede cambiar por varias cosas. Por ejemplo, si tienes daños de batalla y entra agua al barco, eso es masa. Eso contribuye a hundir tu barco y tu flotabilidad es menor, lo cual es doblemente malo para ti. Pero también, a medida que esa palanca aumenta y el barco continúa volteándose, las cosas montadas en lo alto que son muy pesadas, como por ejemplo las torretas de cañones, ejercerán un efecto proporcionalmente mayor en la estabilidad de tu barco mientras más se inclina, en comparación con cuando el barco está perfectamente estable. Por eso, un casco relativamente delgado puede ser bastante malo porque un casco delgado suele ser alto y delgado. Y por lo tanto ya hay una buena cantidad de masa bastante alta en el barco, así que cuando el barco se inclina es mucho más fácil llegar a este punto sin retorno. Por el contrario, un casco relativamente ancho tiene mucha estabilidad.
porque va a requerir un ángulo de inclinación muy grande, lo que va a necesitar muchísima fuerza. Antes de eso, la mayor parte de la masa del barco está más allá de ese punto del centro de gravedad, en un punto donde puede superar la flotabilidad del barco. Esta es, por ejemplo, una de las razones por las que un casco con forma de tumble home, como se ve en los pre-dreadnoughts franceses y más recientemente en algunas clases nuevas de buques, puede ser excepcionalmente bueno para la estabilidad, pero también es absolutamente terrible cuando se trata de un barco que ha sufrido daños en combate. Esto se debe a que en un diseño tumble home, la mayor parte del volumen del casco está bajo la línea de flotación. Su centro de gravedad es bastante bajo. Hablando proporcionalmente, relativamente poca masa del barco está en la parte alta, por encima de la línea de flotación, así que cuando el barco se inclina, no hay una cantidad tremenda de masa que tire hacia abajo de ese brazo de enderezamiento. Por el contrario, la parte ancha del casco bajo el agua genera gran flotabilidad hacia arriba. Esto, a su vez, también significa que el barco no va a escorarse tanto tampoco, porque cualquier pequeña fuerza que se ejerza empujando el barco será contrarrestada por una fuerza considerablemente mayor empujando de regreso. El problema es que si recibes daño de batalla, ahora entra agua al barco porque el casco es ancho bajo el agua. Esa agua, que ahora ocupa espacio y contribuye a la masa de la embarcación, está bastante lejos del centro de gravedad y por lo tanto tiene, relativamente hablando, un efecto considerablemente mayor. Esto también mueve el centro de flotación del barco y rápidamente puedes terminar en una situación donde, a medida que el barco se inclina, tienes la masa de la parte superior del barco, que ahora está tirando hacia abajo de ese brazo de estabilidad a un lado del centro de gravedad. Además, la masa del agua que ha entrado, que también ahora está tirando hacia abajo sobre un brazo bastante considerable, está ejerciendo una cantidad considerable de fuerza. Pero el centro de flotación podría, de hecho, haberse desplazado al otro lado del centro de gravedad del barco. Y ahora tienes la fuerza de balanceo, las olas o lo que sea, y la masa del agua que ha entrado, etc. Y la gravedad empujando el barco hacia abajo por un lado, y tienes la fuerza de flotación del barco empujando hacia arriba por el otro lado. Lograste un giro completo, el barco se voltea rápido y fácilmente y ahora estás en un gran aprieto. 22, porque teóricamente una de las formas de evitar los peores efectos del agua entrando es no tener tantos compartimentos estancos que mantienen el agua allá y simplemente dejar que el agua fluya. En ese caso, el barco simplemente se irá hundiendo gradualmente. Claro, como gran parte del volumen de tu embarcación está bajo el agua, eso afecta significativamente su flotabilidad general. Además, por supuesto, ahora tienes agua corriendo de un lado a otro a través de tu barco. Pero mientras puedas mantener tu barco libre y sin daños importantes en el casco, eso te ofrece una gran estabilidad. Esa es una de las razones por las que muchos barcos de línea, de la era de la vela y similares, también presentan una estructura de costados inclinados hacia adentro. Porque tienen unas palancas bastante grandes conocidas como mástiles, que tiran hacia abajo del barco cada vez que el barco se balancea, aunque sea un poco. Cuando se trata de estabilidad y especialmente de buques de guerra, esto también afecta la habitabilidad del barco. En términos generales también tienes que considerar el periodo de balanceo, porque esto puede marcar la diferencia entre un barco que es estable, increíblemente estable, pero completamente inútil como plataforma de artillería, o un barco que quizás sea un poco menos estable, pero mejor como plataforma de artillería. Lo ideal es tener un barco como plataforma de artillería que sea lo más estable y nivelado posible, en la mayor cantidad de estados del mar posible. Pero esto representa una especie de dilema porque el estado del mar inevitablemente va a terminar inclinando tu barco de alguna manera, forma o figura tu resistencia inicial al balanceo sin importar cuándo suceda eso. Un barco que sea extremadamente estable, tal vez un barco muy ancho y relativamente bajo para su altura, va a tener un movimiento de enderezamiento tremendo. Va a regresar a nivel prácticamente en el instante en que la ola masiva o el oleaje o lo que sea que te haya inclinado desaparezca. Esto en realidad es muy malo para la artillería porque significa que en ese tipo de condiciones del mar, tu barco va a estar moviéndose en su balanceo muy rápidamente
Y eso, quizás, en las primeras etapas, estará más allá de la capacidad de los dispositivos de compensación de tus cañones para controlarlo, cuando aún no existía la estabilización de cañones. Tu tripulación tendrá que aceptar que su barco estará como en una montaña rusa de lado a lado, lo cual, ya sabes, considerando que normalmente trabajas con mechas lentas, tal vez con pistones de chispa y apuntando con el ojo humano, etc., va a reducir tu precisión a algo terriblemente malo. También va a sacudir bastante tu barco, lo cual no ayuda mucho a la durabilidad a largo plazo. E incluso en naves quizás más avanzadas, como las que podrías ver en la Segunda Guerra Mundial, va a exigir mucho tanto a los cañones, los sistemas de estabilización, los telémetros y a sus operadores. También significa que tus sistemas de control de tiro tienen que hacer todos los ajustes necesarios. Esto va a tener que trabajar horas extra porque las cosas de repente van a estar cambiando de dirección a la izquierda, derecha y al centro, y todo esto va a afectar la estabilidad y precisión de tus cañones. Ahora, obviamente, si tu barco rueda sobre pasto mojado o algo igual de absurdo, entonces tienes el problema opuesto. Si tu barco está yendo constantemente de un lado a otro, entonces nunca vas a tener un momento de estabilidad, sin importar lo calmado que esté el mar. Así que, cuando se trata de elegir una forma de casco estable para un buque de guerra, tiendes a querer una forma de casco que sea un equilibrio entre las dos. Resistirá el balanceo en un mar más calmado, pero cuando empiece a balancearse. Generalmente quieres una forma de casco que se balancee un poco más lento, un poco más suave, incluso si se balancea un poco más lejos y un poco más seguido que un casco súper estable. Eso significa que la velocidad real de cambio en tu ángulo es considerablemente más lenta, y eso es mucho, mucho más fácil de compensar cuando se trata de disparar armamento. Y una última nota sobre la estabilidad es que, para un buque de guerra, la forma del casco que ofrece este equilibrio perfecto, ojalá, de estabilidad, va a ser muy diferente de la forma del casco que ofrece un equilibrio similar de estabilidad para un buque mercante. Porque los buques mercantes tienden a transportar mucha carga, usualmente carga bastante pesada, que tiende a ocupar primero las partes más bajas del casco del barco, y por lo tanto un buque de carga, un barco mercante, normalmente es relativamente pesado, relativamente bajo. Hoy en día eso puede cambiar, pero en el periodo del que estamos hablando, generalmente toda la carga se almacenaba ahí. Mientras que en un buque de guerra, cuando tienes torretas de cañones pesadas, blindaje en la cubierta e incluso en algunos casos blindaje lateral, eso podría estar colocado bastante alto en el barco, tanto en términos absolutos como respecto al centro de gravedad. Eso va a requerir una forma de casco bastante diferente porque ahora eso necesita ser soportado por la flotabilidad y estabilidad general del barco. Por esto, los acorazados franceses anteriores al Dreadnought tenían cascos con caída hacia adentro, porque tenían que soportar toda esta masa relativamente en la parte alta del barco. Mientras que no tiendes a ver tantos buques mercantes con cascos de caída hacia adentro. Relacionado con todo esto, por supuesto, está el tercer factor, el volumen del barco. El volumen del casco es increíblemente importante porque el volumen del casco determina cuánta gasolina puedes almacenar. Si eres una embarcación impulsada por vapor, determina cuántos suministros puedes llevar a bordo, cuánta munición puedes transportar, cuánta tripulación puedes llevar, cuántos cañones puedes poner en el barco, y así sucesivamente. Mientras mayor el volumen de la embarcación, más puedes llevar, llegar más lejos y hacer más cosas. Sin embargo, obviamente mayor volumen significa mayor tamaño, lo que implica un mayor gasto. Y no solo tienes que preocuparte por tus suministros y provisiones estáticas, también tienes que pensar en la maquinaria. Si usas un casco largo y delgado para velocidad, requieres mucho volumen para la maquinaria, ya que necesitas bastante para lograr la potencia necesaria. Quizá estés dispuesto a ceder en cosas como la tripulación, el alojamiento o algo de combustible. Así que podrías tener un barco con un alcance relativamente corto para mantener bajo el volumen total del casco. Y obviamente todo lo que agregas suma masa. Así que puedes terminar con algo parecido a un efecto de persecución interminable. Si quieres cierta velocidad necesitas más maquinaria y por eso un casco más grande. Si buscas velocidad y alcance requieres más tanques de combustible y comida. Eso implica un casco más grande, pero al aumentar su volumen también requieres más maquinaria por el mayor desplazamiento. Y por lo tanto, a medida que aumenta la cantidad de maquinaria, ahora necesitas más combustible para alimentar esa maquinaria, lo que significa que tus tanques de combustible aumentan de tamaño.
Ahora tienes un barco más grande y por tener más masa debes aumentar la maquinaria otra vez y así sucesivamente. Por eso existen límites prácticos sobre la velocidad máxima de un gran buque de guerra si recorrerá largas distancias en distintas etapas, al menos en la era de los barcos a vapor. Y también con los barcos de vela. Aparte de que el viento obviamente es un factor limitante, está el volumen del casco en comparación con la cantidad de mástiles que puedes colocar, y así sucesivamente. Ahora, si estás dispuesto a sacrificar algunas cosas, como el tamaño de los cañones y el alcance general, entonces puedes reducir eso considerablemente. Y puedes reducir el volumen del casco, y de repente puedes ir quizás mucho más rápido. Así es como terminas con algo como un destructor o un crucero pequeño y rápido. Sin embargo, hay cosas en las que no puedes ahorrar, como los suministros. Si estás en la era de la vela, tu barco podría ser asignado a una misión que podría tomar meses, si no es que años. Ahora bien, es cierto que podrías intentar reabastecerte en varios puntos, pero los intervalos entre cada reabastecimiento, especialmente con la imprevisibilidad del viento y a dónde podrías terminar, son complicados. Significa que tienes que incluir muchísima redundancia en la cantidad de provisiones que llevas a bordo, mientras que para una embarcación a vapor prácticamente sabes cuánto tiempo vas a estar allá afuera. En parte porque tienes combustible limitado y también porque con la energía a vapor puedes decidir cuándo y a dónde ir. Así que puedes permitirte tener un margen un poco más estrecho en tus provisiones en una embarcación a vapor que en una embarcación de la era de la vela. Claro, por la ley del cubo cuadrado, una embarcación mayor es más eficiente en volumen, pero también más costosa. Así que tienes la batalla eterna entre los constructores de barcos que intentan llevar al límite el tamaño de las embarcaciones para obtener la solución más eficiente. Y el tesoro que tiene que pagar por ello. Ellos no están tan interesados en gastar cantidades fantásticas de dinero en una sola embarcación. Así que para dar una rápida ilustración de lo que quiero decir con la ley del cuadrado cubo, imaginemos que tienes un bloque cuadrado de 1 por 1 por 1. No importa si es una pulgada, un pie, un metro, un centímetro, lo que sea. Es una unidad arbitraria de dimensión en todas las dimensiones. Ahora, obviamente, tiene una longitud de 1 en cualquier dimensión dada. Tiene un volumen de una unidad cúbica de medida y tiene un área superficial de 6, porque tiene 6 caras, porque es un cubo. Si aumentas esa dimensión lineal en 1 en todo, en vez de 1 por 1 por 1, ahora es 2 por 2 por 2. Ahora las cosas se ponen interesantes, porque linealmente has duplicado la dimensión. Pero en términos de área superficial, ahora tienes 6 caras de 2 por 2. Y esas caras de 2 por 2, por supuesto, cada una es de 4. Así que tienes 6 por 4, ahora tienes 24. Así que comparado con los 6 que tenías antes, has incrementado el área superficial total por un factor de 4. Pero en cuanto al volumen, ahora tienes 8 porque tienes 2 a lo largo de cada borde. Así que 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2 otra vez te da 8. Así que tu volumen ha aumentado de 1 a 8, así que tu volumen ha aumentado por un factor de 8. Una buena manera de ilustrar esto sería mirar, por ejemplo, la mayoría de los grandes destructores de la Segunda Guerra Mundial, clase Fletcher, clase Tribal, algo de ese tamaño. Observa los acorazados de los años 30 y 40, salvo quizá el Yamato. Tendrás a notar que la mayoría de los acorazados son de 2,5 a 3 veces el tamaño de los destructores, dependiendo de qué dimensión estés observando. Puede ser hasta alrededor de 2 veces la longitud, pero normalmente de 2,5 a 3 veces la manga. Y el calado y la altura sobre la línea de flotación también suelen ser de 2,5 a 3 veces. Así que puedes promediarlo a alrededor de 2,5, un poco más de 2,5 veces el tamaño, linealmente. Pero, por supuesto, la mayoría de los destructores de ese tipo de desplazamiento que acabamos de mencionar están alrededor de las 2,000 toneladas o un poco más. Y, teniendo en cuenta que el desplazamiento es una medida de la cantidad de volumen de agua que el barco tiene que desplazar para poder flotar. Mientras que la mayoría de los acorazados son de 35,000 toneladas, además, así que es más de un factor de 10, lo cual coincide con que 25 a 3 veces frente a 2 veces es 8 veces.
Entonces, una vez que hayas decidido la forma del casco, en lo que respecta a la velocidad, la estabilidad y el volumen interno que puedes tener, todo eso está cubierto. También tienes que preocuparte por cuál va a ser tu calado. Ahora, el calado puede tener muchas implicaciones diferentes dependiendo de dónde te encuentres, tanto en el tiempo como en la geografía. Por ejemplo, en la era de la vela, tener un barco con un calado relativamente profundo para el tamaño de los barcos que se estaban construyendo no era realmente una preocupación para la gran mayoría de las naciones. Pero era un gran problema para los neerlandeses y, en menor medida, para los suecos y los rusos en el Báltico. Porque en esas zonas había mares muy poco profundos. Y si tenías un barco con demasiado calado, realmente no podías operar de manera segura en tu propio territorio porque terminarías encallando en algún lugar. Si estás en la mayoría de los puertos ingleses, escoceses, franceses o españoles, en ese tiempo podías tener todo el calado que permitiera un barco de madera. Probablemente no importe en la mayoría de los casos, salvo si navegas río arriba, para eso existen los dragadores. Pero con el paso del tiempo ocurre una especie de inversión extraña, porque a medida que la energía de vapor se vuelve común, puedes dragar canales de manera más confiable. Así que personas como la Marina holandesa pueden permitirse embarcaciones de calado considerablemente más profundo porque pueden mantener ciertos canales hacia y desde sus puertos de aguas profundas abiertos. Mientras que cuando los barcos de hierro y luego de acero se hacen más grandes, su calado se vuelve más profundo. Esas otras naciones que antes no tenían ninguna preocupación en el mundo, en su mayoría cuando se trataba de sus buques de guerra y el calado, de repente se dieron cuenta de eso. Esto era un problema bastante considerable. Hasta el punto de que algunas armadas tuvieron que tomar decisiones de diseño específicas en las que aceptaban formas de casco que no necesariamente eran las ideales para sus objetivos generales establecidos, porque de otro modo los barcos no cabrían en algunos puertos. Y claro, tienes otros problemas, como si las dimensiones de tu barco permiten entrar en ciertos diques secos. Pero eso es más una limitación de infraestructura que una consideración respecto al casco en sí. Y el calado, como mencionamos antes, puede afectar todos los demás factores principales. Un casco con calado profundo te ralentiza. Uno con poco calado lo hace menos en la mayoría de casos. Un casco con mayor calado tiende a darte un poco más de estabilidad. Un casco con menor calado puede darte menos estabilidad. A menos que tengas un barco muy ancho, entonces eso podría no aplicar. Por ejemplo, un monitor, en el sentido de los monitores de la Primera y Segunda Guerra Mundial, podría ser un barco muy ancho. Ser necesariamente lento, tenía una buena cantidad de volumen de casco para soportar cañones muy pesados, pero su calado, porque tenía que operar cerca de aguas costeras, sería muy poco profundo. Y así, cuando tomas en cuenta todos estos factores, empiezas a entender un poco por qué varios tipos de barcos parecen seguir ciertas tendencias de diseño. Destructores y la mayoría de cruceros buscan altas velocidades, por lo que tienen cascos más largos y delgados que los acorazados. Eso quizás se debe a que están más preocupados por la estabilidad general debido a los cañones muy pesados que tienen encima, y necesitan mucho volumen para almacenar todos sus suministros. Los cruceros de batalla tienen aún más volumen porque necesitan la velocidad, necesitan la estabilidad, pero también necesitan enormes cantidades de volumen para su maquinaria. Suelen tener un calado un poco más bajo, porque, de nuevo, eso ayuda con el elemento de velocidad, y tienden a aceptar quizás una ligera reducción en la estabilidad, otra vez en favor del elemento de velocidad. Así que ya has esbozado las dimensiones y proporciones básicas de tu casco. Ahora comienza todo el detalle fino. Y el detalle fino puede variar dependiendo del tipo de barco que estés construyendo y de la época en la que te encuentres. Así que repasemos algunos de esos otros detalles más pequeños de manera relativamente breve. La durabilidad es un tema que tienes que considerar. La durabilidad del casco de tu buque de guerra parece una decisión sencilla, pero en realidad es más compleja. Por ejemplo, si estás construyendo una trireme para la marina griega de la antigüedad, no te preocupa especialmente la durabilidad de la embarcación desde una dirección perpendicular. Sí, probablemente te ataquen desde ahí, pero sinceramente eso causará mucho daño igual. El principal impacto al embestir al enemigo será de frente, así que quieres que tu trireme sea muy resistente al impacto desde el frente. No quieres que simplemente se desmorone en cuanto choque con algo.
Y esto llegará a dominar el diseño de galeras y otras embarcaciones similares en el Mediterráneo durante un periodo considerable de tiempo, hasta bien entrada la Edad Media. Ahora, idealmente, sí, te gustaría tener un barco que pudiera resistir los embates de un ariete hasta cierto punto desde el costado. Y algunos barcos más grandes que se construyeron en esa época sí lo eran. Pero volviendo a esas otras consideraciones, las cuatro principales, quieres que sea bastante rápido. Entonces, si vas a construir un barco que sea muy largo linealmente y muy fuerte linealmente, entonces, si quieres que sea rápido, la mayoría de tu fuerza y combate vendrá de los remos. Y quizás una vela, entonces, no puedes permitirte necesariamente el peso extra que se necesitaría en los costados para hacerlo particularmente duradero. Estabilidad. Bueno, ya sabes, las trirremes navegan principalmente en el Mediterráneo. No son particularmente conocidas en esa zona por sobrevivir a las tormentas. Mucho, pero es porque el Mediterráneo suele estar o muy calmado o tan agitado que no deberías salir del puerto. Eres un idiota, Hole. El volumen en una trireme puede ser bastante bajo. Quiero decir, tienes muchos remeros a bordo, es cierto, y también tienes algunos marinos a bordo. Pero no necesitas una cantidad tremenda de provisiones, porque no vas a ir particularmente lejos, ni por un tiempo considerable. Incluso podrías detenerte durante la noche, y tus barcos van a pasar mucho tiempo almacenados en tierra. No necesitas provisiones para largas distancias ni similares. Y otra vez, busca mantener el volumen lo más bajo posible, ya que menos casco implica mayor velocidad. Lo que de nuevo nos lleva al hecho de que tu velocidad principal y la capacidad de maniobra en batalla van a ser proporcionadas por tus remeros, quienes tienen una cantidad limitada de energía. Y por razones similares quieres que tengan un calado bastante bajo. Sin embargo, en el clásico buque de guerra de madera de la era de la vela, casi todo es lo opuesto. Sí, te gustaría tener velocidad, pero realmente necesitas estabilidad. Realmente necesitas que el barco sea duradero. Duradero significa que va a estar construido de manera muy robusta y eso implica aún más estabilidad porque un barco muy pesado necesita ser muy estable. El volumen de tu casco necesita ser bastante grande porque, como mencionamos antes, podrías estar en misiones que duren meses o años. Y tu calado también va a ser bastante profundo, porque para cuando llegas a la era de la vela ya tienes mucho trabajo pesado de hierro en la parte superior, soportando tus cañones y siendo tus cañones también, además de las balas que se disparan desde dichos cañones. Y por lo tanto necesitas bastante desplazamiento en comparación con algo como una trireme para mantener todo a flote. Para dar un ejemplo más moderno, destructores en los periodos de la Primera y Segunda Guerra Mundial. No destacaban por su durabilidad ante fuego de artillería. Los acorazados, por otro lado, se suponía que eran muy duraderos bajo fuego de artillería. Esto, considerando esos cuatro factores principales, también influye en la forma de su casco. El material que tienes disponible también influirá en la forma de tu casco. La madera es el material de construcción preferido durante la gran mayoría del tiempo en que existen los buques de guerra. La madera presenta limitaciones. Puedes construir una proa muy afilada con madera. Los barcos Clipper son un buen ejemplo de eso, pero una embarcación con proa de Clipper es, relativamente hablando, bastante frágil. Cuando se trata de algo como el combate, las armas pueden atravesar eso fácilmente, ya que es muy delgado y no tiene mucha estructura. Si golpean algo, podrían romperlo. Es importante mantener el arco sujeto. Si terminas golpeando algo, entonces, bueno, eso se va a doblar como un cartón barato. Y, por supuesto, un arco recortado significa que es muy difícil colocar cañones de proa, entre otras cosas. También tienes que considerar el método de construcción. Pero, en general, un arco recortado no es la mejor forma para un buque de guerra duradero hecho de madera. Mientras que cuando llegas a los barcos hechos de hierro, barcos hechos de acero, puedes hacer una proa muy fina y muy puntiaguda para enfatizar tu capacidad de navegación y velocidad sobre la de la mayoría de los barcos de madera, porque el hierro y el acero suelen ser mucho más duraderos en la mayoría de situaciones de combate. Por eso, el material influye mucho en la elección de la forma del casco. Tu armamento también puede tener un efecto bastante significativo en tu elección de la forma del casco.
Por ejemplo, nuevamente, si miramos la era de la vela, tu armamento se concentra principalmente en las bandas, pero también se extiende casi, no completamente, pero casi de proa a popa. Lo que significa que tu barco tiene que ser capaz de soportar el peso de al menos una, posiblemente más cubiertas de cañones a lo largo de toda su extensión. Por eso no conviene una proa clipper muy fina, ya que se requiere flotabilidad en todo el barco para sostener el armamento. Una vez que se entra en la era de los cañones en torreta, como en la Primera y Segunda Guerra Mundial e incluso a finales del siglo XIX, ahora tienes la opción de concentrar tu armamento en el centro del barco. Excepto que la mayoría de ese armamento, aunque no todo, porque aún hay cañones en casamata. Pero la mayoría, especialmente lo más pesado, suele estar en torretas. Normalmente están montadas proporcionalmente al buque, mucho más altas que los cañones comunes en navíos de línea o fragatas de la era de la vela. Ahora, porque el peso está más cerca del centro del barco, eso significa que puedes darte el lujo de experimentar con la forma de la proa y la popa para lograr mayor velocidad, agilidad, eficiencia o lo que prefieras. Pero también implica tener buena flotabilidad central para soportarlo todo. Y también significa que necesitas una estabilidad considerablemente mayor cuando consideras el efecto del armamento en el barco. Mencioné el armamento en el barco porque también debes considerar la planta de energía. En un barco de línea, por ejemplo, la forma de tu casco bajo el agua, el volumen de tu casco bajo el agua, está dictado principalmente por preocupaciones de estabilidad y por el hecho de que tienes velas grandes. Forman una palanca muy grande, así que quieres que el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Por eso, el casco con caída hacia adentro. Al pasar a barcos de hierro y acero, tienes motores muy pesados en la parte baja. Eso mantiene bajo el centro de gravedad. Pero con el tiempo los barcos de hierro y luego los de acero empiezan a perder sus mástiles. Así que las grandes palancas largas que actuaban sobre el barco han desaparecido. Como mencionamos, el armamento es mayor y eso lo compensa. Pero también tienes que considerar con la forma de tu casco dónde está actuando la fuerza de propulsión. Porque si miras tu centro de gravedad desde una perspectiva lateral, si tus velas, tus mástiles te están impulsando hacia adelante, bueno, en un barco de la era de la vela, toda esa fuerza propulsora viene muy por encima del centro de gravedad. Eso es obvio. Las velas tiran del mástil, los mástiles empujan el casco y el casco avanza. En general, respecto al centro de gravedad, hay una leve palanca que empuja la proa de tu barco hacia abajo en el agua. Ahora, si tienes una proa relativamente ancha, es relativamente fácil resistir eso, y por supuesto, también puedes lastrar el barco para contrarrestarlo. Pero eso afectará cómo diseñas tu casco. Mientras que si tienes una embarcación a vapor y tu propulsión proviene de hélices, montadas en la parte trasera del barco y abajo, por debajo del centro de gravedad, hay una acción de palanca muy leve que empuja el barco hacia arriba. Y eso va a cambiar la forma en que se diseña el casco. Porque ahora tu proa, si tu proa es quizá un poco demasiado delgada, quizá tiene su propia flotabilidad negativa en esa sección. Tu proa podría verse tentada a sumergirse en el agua, lo que cambia el área total de la superficie del casco en el agua e impone tensión en el barco. Sobre todo porque la mayoría de las embarcaciones eran a vapor. A finales del siglo XIX y principios del XX tienen concentraciones de peso muy altas, en el centro del barco, en forma de maquinaria y armamento. Entonces, si la proa está bajando, tienes un punto de tensión en el casco del barco, lo cual no es bueno. Por otro lado, si la proa se levanta mientras la popa se hunde, eso va a causar otros problemas. Porque no quieres que la proa se eleve demasiado del agua. Básicamente por la misma razón por la que no quieres que la popa se hunda demasiado en el agua. Así que no quieres que tu proa sea demasiado flotante, pero al mismo tiempo no quieres que tenga demasiada flotabilidad negativa, porque si no, terminas con el rocío del mar subiendo y, ya sabes, todo el mar pasando por encima de tu proa, y eso tampoco es bueno. Así que el método de propulsión es un factor bastante decisivo. Cuando se trata de formas de casco, también tienes francobordo y estabilidad en el mar. Como dijimos, si tu casco es bajo, será muy estable. Pero en grandes olas, o prácticamente cualquier cosa que no sea un mar en calma, donde avanzas muy despacio, vas a terminar con agua entrando a tu barco. Eso puede causar algo negativo, aunque el agua no entre a tu barco.
Se llama efecto de superficie libre y eso puede afectar tu estabilidad general, puede afectar la eficiencia de propulsión de tu barco y, en el peor de los casos, ese efecto de superficie libre puede hacer que te voltees. El efecto de superficie libre es básicamente cuando tienes un elemento de masa móvil, usualmente en este caso, obviamente agua, que actúa independientemente de la masa principal de agua, es decir, el mar. Así que si tienes una gran cantidad de agua en tu cubierta, o todavía dentro de tu barco, aún por encima de cierta cubierta. Bueno, si tu barco está completamente nivelado, el agua debería en teoría estar distribuida y nivelada también, aunque va a cambiar el centro de gravedad general, porque ahora es parte de la masa del barco en lugar de la masa del mar. Sin embargo, si tu barco se inclina, esa agua, al ser líquida, a menos que tenga algún tipo de impedimento importante, se moverá. Como los mamparos, todo fluirá hacia el lado del barco que se ha inclinado hacia abajo. Esto hace que tu balanceo, o si es cabeceo porque el agua va de adelante hacia atrás, sea considerablemente peor. Ahora tienes peso extra desbalanceado en un lado o extremo de tu embarcación, pero también tiene su propia inercia yendo en esa dirección, lo que va a ejercer aún más fuerza, lo que va a jalarte hacia un lado o hacia el otro. En el mejor de los casos, eso podría hacer que solo te la des un poco más. Tal vez cabecees un poco más. En el mejor de los casos, podría incluso amortiguar el efecto del mar sobre ti. Porque si el efecto de superficie libre, digamos, está empujando tu proa hacia abajo al mismo tiempo que una ola del mar está empujando tu proa hacia arriba, mientras tu proa pueda soportar la tensión de las dos fuerzas actuando en direcciones opuestas. Tu cabeceo real podría bajar, pero en un barco dañado, el efecto de superficie libre puede empeorar la situación. Podría forzar que el barco se escore aún más hacia un lado u otro, o podría hacer que el barco cabecee o se balancee más de lo que normalmente lo haría. Y eso podría exponer aberturas en el barco, ya sean construidas originalmente o creadas recientemente por proyectiles explosivos. Eso podría dejar entrar más agua o hacer que el barco volcara igual. Así que en general es algo que se debe evitar. Si construyes el barco sobre el agua, obtienes más francobordo y mejor navegación. Eso afecta tu estabilidad, por eso es importante considerarlo en el diseño del casco. El diseño de muchos buques de guerra de principios del siglo XX refleja intentos de compromiso en este tipo de asuntos, donde tendrás una proa relativamente alta porque eso te da buena navegabilidad, buen francobordo, pero más hacia popa, donde quizás la capacidad de navegar a través de las olas no es tan necesaria. Quieres ahorrar en desplazamiento y aumentar la estabilidad. Al bajar un poco el casco, verás que ahora hay un escalón en ese casco. En algunos destructores, solo el castillo de proa está elevado, igual que en acorazados y cruceros de batalla. Eso podría extenderse por la superestructura, generalmente donde está la batería de casamata. Después habrá un descenso en la popa al nivel de la cubierta. Aunque, al tener este punto de cambio en la estructura de tu barco, estás presentando un posible área de tensión. Porque una parte de tu barco ahora tiene propiedades de material y estructura distintas al resto del barco. Porque es más una viga cajón, las otras son más rectangulares. Y por eso van a responder de manera ligeramente diferente al mismo estímulo, como por ejemplo la acción de las olas. Si se concentra demasiado estrés en esa área, ya sea porque las dos partes del barco están actuando de manera muy diferente o hay demasiada fuerza o la estructura del barco no es lo suficientemente fuerte, podrías terminar con una fractura en el casco, lo cual generalmente no es algo bueno. Dos factores finales que veremos en este video, ya que esto es diseño de casco. Este es un tema sobre el que se han publicado una enorme cantidad de libros, y podrías hablar de esto por siempre y un día más. Pero vamos a analizar el giro y vamos a analizar los vórtices, la fricción y la resistencia. ¿Por qué el giro podría afectar el diseño de tu casco? Bueno, en pocas palabras, mientras más largo sea un casco en proporción a su ancho y su calado, más difícil será girarlo. Y mientras más corto sea, más fácil será girarlo y por lo tanto más maniobrable será el barco. Puedes intentar cambiar esto hasta cierto punto teniendo timones más grandes y al final, obviamente, hay un punto central de rotación y un timón que actúa en el extremo. Una embarcación mucho más larga ejercerá más fuerza proporcionalmente sobre el barco que un timón más pequeño.
Así que aumentar el tamaño del timón o aumentar el número de timones es una forma de hacer que un barco largo y delgado gire un poco mejor. Pero no importa cuán grande puedas hacer el timón en la realidad. También tienes que tomar en cuenta que si estás aplicando una fuerza en una dirección en un barco que está tratando de girar, entonces todo lo que está al otro lado del centro de rotación está empujando contra el agua. Y esto nos lleva de regreso a lo que mencionamos al principio sobre, ya sabes, la superficie total que enfrenta la dirección de viaje, porque ahora tu dirección de viaje es babor o estribor. Al menos para este aspecto particular de tu velocidad. Y ahora toda esa agua te está resistiendo. Y sí, podrías tener un timón al final de una palanca muy larga en la popa de tu barco, pero toda esa agua que ahora está resistiendo. La proa girando está al final de una palanca larga en el otro extremo de tu barco. Y la superficie total de, digamos, toda tu proa es considerablemente mayor que la superficie total de tu timón. Así que la resistencia va a ser bastante alta y cualquier tipo de fuerza realista que puedas ejercer va a hacer que el barco solo gire gradualmente a través del agua. Mientras que en una embarcación más corta, que simplemente tiene que desplazar mucha menos agua para girar en relación con su desplazamiento total, podrá girar más rápido. Ahora, esa es solo una regla general, asumiendo formas de casco más o menos similares, tamaños o cantidades de timón similares, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, sí se cumple, porque salvo unos cuantos trucos muy sofisticados, es casi imposible superar completamente esa desventaja. Por eso tienes que buscar un equilibrio. Si realmente quieres velocidad, vas a tener que aceptar que probablemente la nave no va a ser tan ágil. Sin embargo, si realmente quieres agilidad, igualmente vas a tener que aceptar eso. Esa nave probablemente no va a ser tan rápida como otras de tamaño similar que están más enfocadas en la velocidad. En general, la gente busca un equilibrio entre ambos usando el casco que mejor se adapte a sus necesidades. Un ejemplo ya mencionado en el canal es observar los barcos de tercera clase de línea en el periodo napoleónico. Los franceses solían construir barcos de línea de 80 cañones para tercera clase. Era más rápido porque era un poco más largo que un barco británico de línea de 74 cañones. Por cierto, los británicos adoptaron el barco de 74 cañones de terceras clases francesas, pero esa es otra historia. Pero de todos modos, el barco francés tendería a ser algo más rápido, pero sería menos ágil. El barco británico, a menos que otros aspectos como la forma de su casco bajo el agua fueran particularmente buenos, tendería a ser más lento que el barco francés, pero sería considerablemente más ágil. Así que si estuvieras en una persecución, el barco francés usualmente ganaría la persecución, ya sea huyendo o persiguiendo. Suponiendo que todo lo demás fuera igual, lo cual, obviamente, en la mayoría de los casos, no lo era. Hay muchas variables, pero sí le daba al barco francés una ventaja inherente, aparte de otros factores, en una persecución en línea recta. Pero cuando entrabas en una especie de batalla caótica de maniobras a corta distancia, como Trafalgar, Cabo de San Vicente, y así sucesivamente, la mayor agilidad de los barcos británicos destacaba, siendo útil para evitar rocas y bajíos. Por último, para nuestra discusión de hoy, tocaremos brevemente fricción, resistencia y vórtices. Esta es una de las secciones más complicadas, quizá la más del diseño de cascos, así que será solo un resumen breve e introductorio. Pero dejando de lado todos los otros factores que hemos mencionado, la forma real de tu casco bajo el agua puede hacer una gran diferencia en el resultado final que obtienes en términos de velocidad, estabilidad, etc. Esto se ejemplifica mejor con los tanques de prueba y modelos de Guillermo Frode, famoso entre ingenieros de hidráulica o arquitectura naval por idear el número de Frode, que es una forma de describir la resistencia de una embarcación u objeto en el agua. Ahora, si alguna vez has visto un túnel de viento, las pruebas normalmente se hacen en carrocerías de autos o aviones, donde ponen humo u otro tipo de indicador visual dentro del túnel. Verás que a medida que el fluido, el aire, fluye sobre el objeto, tiende a empezar a romperse.
En algunas áreas, el fluido se adherirá muy de cerca a la forma de lo que sea el objeto. Pero luego, ya sea mientras continúa o cuando se separa del objeto, empiezas a tener interrupciones, y empiezas a tener vórtices, y empiezas a tener líneas que simplemente se arremolinan hacia todo tipo de lugares divertidos. Ahora, esos son indicadores de resistencia, y la resistencia te dará arrastre y el arrastre te hará más lento. Y por supuesto, de nuevo, tu casco está en un entorno 3D bajo el agua, así que no es solo un caso simple de, ya sabes, una bonita forma de punta de aguja o algo similar. El agua bajo tu barco es tan importante como la que fluye a los lados de tu barco. Ahora, esta resistencia, que se debe a la fricción, es el otro factor principal cuando se trata de determinar la velocidad de un barco. Obviamente, la cantidad de agua que estás desplazando en primer lugar va a ser el factor dominante en prácticamente todos los casos. Por eso necesitas esa forma de casco delgado y esa pequeña área de sección transversal total mirando hacia adelante. Pero solo hay un límite en lo que puedes hacer con eso antes de que tu barco sea demasiado estrecho y se vuelque, o sucedan otras variaciones similares. Y así, donde se verán las mejoras en su mayoría a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en términos de construcción naval, provienen de esta forma del casco bajo el agua. Un ejemplo de cuánta diferencia puede hacer esto se puede ver en algunos de los primeros acorazados realmente muy blindados. Tienes la clase Caio Duilio de acorazados construida por los italianos. Estos alcanzaban 15 nudos con menos de 11.000 toneladas. El barco de respuesta que la Royal Navy construyó para los Coyote Williams fue el Her Majesty's Ship Inflexible. El Her Majesty's Ship Inflexible, que también pesaba poco menos de 11.000 toneladas, también era capaz de alcanzar alrededor de 15 nudos, pero era más corto y ancho que los Coyote Williams. Ahora, según lo que aprendimos y en términos convencionales, eso debería significar que el inflexible debería ser más lento con la misma planta de energía, pero quizá un poco más ágil. Ahora bien, el asunto es que el inflexible en realidad tenía una planta de energía considerablemente más débil. El inflexible tenía alrededor de 6.500 caballos de fuerza en comparación con los poco más de 7.700 caballos de fuerza del Kioduilio. Así que los caiduilios tienen una forma de casco ligeramente mejor en cuanto a la relación eslora-manga y además tienen más potencia, así que esperarías que fueran más rápidos. Dado eso, piden casi igual que los inflexibles, pero en realidad tienen velocidad similar. Entonces, ¿por qué si inflexible es más corto, más rechoncho y tiene motores menos potentes, alcanza la misma velocidad? Es uno de los primeros barcos, quizá el primer buque capital, diseñado con los métodos de Froude para optimizar la forma de su casco bajo el agua. Y eso es una muy buena ilustración de cuánta diferencia puede hacer este tipo de pruebas científicas en la forma del casco bajo el agua, para hacerlo más divertido en formas de casco. Al igual que otros temas mencionados, estos pueden variar según la velocidad. Un casco eficiente a bajas velocidades puede ser ineficiente a altas velocidades. Pero una forma de casco que es capaz de moverse a velocidades considerablemente altas, con un grado relativo de economía de combustible y usando menos potencia, en realidad puede ser muy poco práctica a bajas velocidades. Y de nuevo, ese es un tema para otro video completamente diferente. Pero, idealmente, cuando hablas del agua fluyendo a lo largo de tu casco, quieres la menor cantidad posible de vórtices y alteraciones de presión. Para minimizar la cantidad de fricción aumentada en tu casco y así optimizar tu velocidad, te enfrentas a un problema que es en la popa, porque en la popa tu barco se termina. El agua vuelve a fluir hacia el espacio y volumen que ocupaba tu barco, y eso va a crear muchos vórtices. Ahora, esos vórtices tienden a tener una presión algo menor que la del mar circundante. Y eso ejerce una fuerza de arrastre que básicamente intenta jalar tu barco de regreso al vacío que acaba de dejar, en términos muy simples. Ahora, si separas esas líneas principales de flujo de tu casco antes, entonces tienes ese problema un poco menos. Pero también hay muchos vórtices en la parte final del casco, lo que incrementa la resistencia. Así que no es una solución perfecta. Una de las formas de solucionar esto, al menos para velocidades más altas, es la popa de espejo.
La popa de espejo es cuando básicamente cortas el extremo de la popa, así que tienes una sección de popa completamente plana. Y esto, al menos cuando te mueves a velocidades más altas, permite que el flujo de agua baje por tu casco, de manera agradable y suave, o tan suave como sea posible lograrlo, hasta el final de tu barco. Y luego se proyecta hacia afuera y las dos líneas de flujo se encuentran, excepto que ahora se encuentran a varios metros, con suerte, detrás de ti. Y has engañado, por decirlo así, al agua, haciéndole creer que el barco es más largo de lo que realmente es. Así que la formación de vórtices ocurre, pero ahora está ocurriendo bastante detrás de tu barco. Y la resistencia que está ejerciendo se está ejerciendo principalmente sobre el agua que está entre tú y los vórtices. Por eso tienes menos resistencia a tu ritmo de avance. Lograr que la popa de espejo sea correcta es un asunto algo complejo. Por eso solo suele verse en buques de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Pero, como mencioné, esto solo aplica al moverse a altas velocidades, cuando tu barco supera el área de esas líneas de flujo. Cuando estás operando a bajas velocidades, en realidad es un pequeño inconveniente porque ahora el agua tiene una esquina muy pronunciada que debe rodear. Eso genera muchos vórtices y reduce la eficiencia a bajas velocidades. Así que entonces tienes que tomar una decisión entre algo como una popa de espejo o una popa más tradicional, más puntiaguda o redondeada. En cuanto al régimen de velocidad en el que vas a operar y qué otros sacrificios vas a hacer en términos de estabilidad, durabilidad, etc., vas a tener que hacer para poder tener esa popa de espejo. Pero como ya casi llegamos a la marca de 1 hora, creo que eso es suficiente por hoy. Repasando algunos de los muchos factores que influirán en tu elección de la forma del casco. Si te gustaría escuchar más información sobre uno o más de estos factores con más detalle, advertencia. Incluirá muchísimas fórmulas y diagramas en 3D, pero podemos entrar en eso en algún momento en el futuro cercano. Pero espero que empieces a entender lo complejo que es no solo elegir el armamento para un barco, sino también elegir la forma que tendrá el casco y cómo hacerlo. No existe una única respuesta correcta, porque para cada situación, nación, entorno y periodo existirán varias respuestas, dependiendo exactamente de lo que quieras hacer con una embarcación en particular. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos de nuevo más tarde.